Hace no mucho tiempo, hace algunos años, se jugaron torneos cortos de transición también. Hubo en un momento 10 ascensos a primera, Sí. otros tantos al Nacional. Se jugaron de la B, la C y la D, que se anularon los descensos. Y ha habido, bueno, perdóname, allá por el 2000, un año en que bajaron 6. bajaron 6, sí, Bajaron, sí. o sea, no era solamente los que subían, sino eran los que llegaron a bajar. Y Bueno, ahí bajó equipos como Platense, Ferro. Y a ver, hasta ese momento teníamos los famosos metropolitanos Sí, y nacionales. exacto. Los metropolitanos jugaban los de Capital y Gran Buenos Aires y se sumaban del interior del regional para jugar los nacionales. Pero ese año, desde mediados de 1985 a mitad de 1986, para hacerlo con la idea de que se actualice y sea la transición, exacto, junto respetando los torneos de Europa, ¿no? Exactamente. Y se generaron algunas curiosidades para arrancar con esta, recordemos, primera B existía, la idea era crear una estructura más. Exacto. ¿Quiénes ascendían y quiénes descendían? ¿Quiénes quedaban en la segunda división y quiénes tenían que descender a una tercera división? Bueno, claro, porque, perdón, hasta ese momento existía la primera A, la primera B, que era la segunda, la primera C y nada más. Como muchos aficionados, que era precisamente eso. Pero ahora, con esa reestructuración, había muchos que estaban en la segunda que sin descender bajaron una categoría. Exacto. O sea, por permanecer bajabas una categoría. Vamos a decir que Rosario Central y Racing habían logrado los dos ascensos a primera, pero debieron permanecer inactivos 6 meses hasta el comienzo del torneo de primera. Exacto. Ya que no podían insertarse en ninguno. Con un agravante. Racing prestó a todo el equipo a un equipo de Mendoza. Exactamente. O sea, miren qué locura estamos hablando. Argentino de Mendoza. Sí, y señor. Parte de Rosario Central también se prestó. Otro tema. Los equipos de la B serían divididos en 2 zonas de 10. Los 4 primeros de cada zona iban a seguir en la mayor categoría del ascenso. Ahora la categoría nacional. Mientras que el resto iba a jugar en la B metropolitana, es decir, los 4 primeros al Nacional, los 6 siguientes, lo que era la primera B anterior, descenderían a una tercera categoría. Es decir, que descendieron 10 equipos de golpe. Exacto. A la tercera categoría del fútbol, entre los que, miren los nombres, Deportivo Morón, Atlanta, Quilmes, Almirante Brown, Nueva Chicago, Defensores de Belgrano, All Boys, entre otros. Sí, señor. Todos esos, por no quedar en un cuarto lugar. Exacto. Pero se ha dado, y lo vas a decir seguramente ahora, casos de equipos que subieron a través de esa reestructuración 2 categorías de un saque. Y eso es lo más insólito todavía, porque vos me hablás, hay otros que descendieron 2 categorías de un saque. Es terrible esto que estamos diciendo. Los mejores 7 de los 8 jugaron un octogonal con el fin de obtener como premio un lugar en la primera división. Sí. El octavo equipo resultó Huracán, que tenía el segundo peor promedio de la A. Había descendido Chacarita. Y se quedó directamente. Huracán jugó ese octogonal, la final la disputó Huracán y Sportivo Italiano. Y ahí está otra de las curiosidades. Sportivo Italiano iba a llegar a primera por primera vez. Y única. Y Huracán iba a descender por primera vez con Ramón Cabrero como DT. El técnico de Lanús, Italiano. luego. Exactamente. Y con Copriva en cancha. Es verdad. Más datos curiosos. Deportivo Armenio y Defensa y Justicia habían ascendido de la C a la B a fines de 1985. Y en ese torneo corto lograron su lugar en el Nacional, ascendiendo 2 categorías. Ahí está lo que decíamos. Pero Atlanta había caído en la final del octogonal del 85 contra Racing. Sí, señor. Meses después perdió su lugar en la segunda categoría. Claro. 2 categorías en 6 meses. Claro. Y encima, decían los dirigentes de esa época de Atlanta, me consta, que en el cúmulo de puntos había sacado casi 10 puntos más que Racing, sí, que le ganó la final. Sí. Y de repente, a los 6 meses, estaba en la tercera categoría del fútbol argentino. Cuando casi llega a la primera. Casi llega a la primera, terminó remando bien abajo.
Luego, finalmente, digamos, además de esta curiosidad de que los dos ascendidos tuvieron que prestar a prácticamente, todo en el caso de Racing, todo el plantel, y en el caso de Central algunos, hablamos de Galloni y Hernán Díaz, a los Andes y la Academia Argentino de Mendoza. La última curiosidad de esta B Nacional que nos gustaba antes de que empiece, ¿no? El Nacional. El nuevo. Justamente porque se cumplen 40 años, recuperar estas curiosidades de los clasificados a la primera Nacional B. Chaco Forever, por ejemplo. Sí. Mandillú de Corrientes, sí. Hicieron carreras meteóricas que los llevó a primera división. Exacto. Pero luego cayeron. Chaco Forever estuvo al borde de la quiebra. Sí. Prácticamente cerca de desaparecer. Mandillú desapareció en algún momento, hasta y lo tuvo peor, que refundarse como Mandillú Textil. Y lo peor es que Mandillú, porque Chacos bajó al año siguiente de subir, no aguantó primera, pero Mandillú hizo 2 campañas muy buenas. Y cuando cayó con Maradona de técnico, nunca más volvió. Totalmente. Mientras otros jugaron muy poco en esta categoría, hablamos de Unión de Villa Kraus, Ferro de General Pico y Atlético Concepción de Tucumán. Y me consta inclusive un Atlético Regina, creo que es de Río Negro más adelante, pero también con un agravante de eso. Y Estación Quequén en Estación algún momento Quequén, también. Exactamente. Pero, a ver, ¿sabés qué me queda claro? Esa nueva categoría que se dio en los primeros años más que nada, de equipos que no eran tenidos ni siquiera en cuenta, porque que vos me digas suba Talleres de Córdoba, Belgrano, bueno, son equipos con historia, pero subió Mandillú, que casi no lo conocía nadie, y el primer año, cuando había equipos como Huracán, por ejemplo, Quilmes en el Nacional, subió San Martín de Tucumán, subió Chaco Forever, vos lo dijiste, subió Gimnasia de Jujuy, Gimnasia y Tiro, o sea que yo creo que en el transcurso de estos 40 años sirvió para ratificar la fuerza que viene teniendo el interior.